Muy buenas noches a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverri, soy trader, soy inversor, soy analista profesional de mercados. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque esto es el nuevo cierre de Wall Street y quiero que vivas la actualidad de los mercados como lo hacemos los profesionales. Quieto ahí porque arrancamos enseguida. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bittner y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues estamos de vuelta y es que, como sabéis, este es el nuevo cierre de Wall Street y os tiene un programa absolutamente alucinante. En el editorial de hoy vamos a hablar del veto de la Unión Europea al gas ruso. Seguimos con las genialidades en la Unión Europea, somos así despabilados. En la agenda del programa hoy hablaremos en la primera entrevista directos con la actualidad geopolítica y estaremos hablando un poco de la situación actual en el Líbano, Hezbollah. La situación está bien complicada. Después hablaremos de stablecoins con una de las voces más autorizadas para hacerlo y seguiremos abordando una incipiente crisis energética por complicaciones en el mix energético. Ojo con eso también. Conectaremos en directo con el Pentágono de los Estados Unidos con un comunicado de defensa importantísimo. Pero antes de todo esto, que no es poco, vamos a ver nuestro reloj de Wall Street, a ver cuánto tiempo falta. Ahí lo tenemos, 1 hora 58 minutos 10 segundos para arrancar este cierre de Wall Street y para clausurarlo, como hacemos cada día. Nos vamos a ir directamente a mis gráficos, compañeros, y pinchamos el Dow Jones de Industriales, que podemos ver con este subidón terrible de hoy en ese 0,92. El Dow Jones que estaba dormido, ya habéis visto este comportamiento que tenía, esta caída importante después de la zona de soporte, subida, se ha caído totalmente dentro de este mercado en duda que no conseguía llegar al punto donde tenía que llegar. Hemos visto esta parte de acumulación estos días y ayer muy timorato se quedó prácticamente en el punto de apertura. Hoy sí, ayer ya sabéis que no había mercado en Wall Street, por tanto no hubo mucho que hacer, pero hoy sí, hoy los mercados cotizan de nuevo, Wall Street abierto y abierto con muchísimas ganas. Ya veis, ese 0,93% del Dow Jones. Si nos vamos al S&P 500, ¿cómo lo vamos a ver? Pues claro, ahora lo que antes había subido, ahora corrige. ¿Por qué? Fijaos el diferencial del comportamiento. Dow Jones absolutamente a la baja y hoy con subida, y S&P 500 al contrario. ¿Por qué? Porque las compañías del S&P 500 están mucho más disgregadas. Son 500 compañías y no como en el Dow Jones, que son 30, y no tenemos la referencia del tecnológico Nasdaq, que vamos a ver en este momento y que muy probablemente efectivamente vemos ese comportamiento muy similar, corrigiendo, abierto en positivo. Fijaos que la apertura ha sido en positivo y ahora mismo lo tenemos corrigiendo pues exactamente un 0,85, y es que la tecnología está pegando muy duro, pero no puede subir todo hasta el fin de los días, sería absolutamente una locura. Y poco a poco vamos viendo cómo estas correcciones de mercado, bueno, pues afectan un poco a las distintas economías. Ahora sí, nos vamos a ir directamente a ese editorial que ya sabéis que a diario hablamos de él y que considero muy importante que todos podamos ver y que podamos entender. En este caso hemos hablado justamente, a ver que os lo abro todavía un segundito. En este caso hemos hablado de esas nuevas sanciones que hemos visto del gas natural. Ahora sí, me podéis pinchar, compañeros, por favor. Esas sanciones de gas natural. Fijaos, sanciones del gas natural y, lógicamente, las sanciones son por parte de la Unión Europea a Rusia, al gas ruso. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues lo primero que vemos en el gráfico que os pongo en pantalla son velas de volumen. En estas velas de volumen lo que tenemos que entender es que cuanto más ancha es la vela, más volumen hay. Fijaos en el volumen, en la anchura de estas velas. El comportamiento del gas natural, en principio teníamos un comportamiento a la baja, con poco volumen, poco interés, después de lo que ha sucedido con el gas, que todos recordaréis en esa complicación, cuando empezó la guerra se complicaron mucho las cosas, y ahora, como veis, de repente muchísimo más volumen, velas mucho más anchas. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues vamos a ir directamente a
a este artículo que como cada día os escribo, y es que hablamos de que en febrero del 2024 observamos un incremento significativo en el precio del gas natural. Fijaos en este gráfico que os pongo en pantalla, esto sería febrero y aquí vemos este incremento significativo. Este es el histórico completo del gas natural, de ese futuro del gas natural. Fijaos lo que supuso la guerra, esta subida. Recordaréis todos que estaba complicadísimo el precio del gas, el precio de la luz, por ese ciclo combinado que todos vimos que efectivamente había unos precios absolutamente desorbitados. Teniendo eso en cuenta, recordaréis, como decía, que el incremento que estamos viendo ahora desde febrero del 2014 ha provocado un movimiento alcista que se ha visto impulsado por una serie de factores geopolíticos y económicos, especialmente el descenso de la oferta y el aumento de la demanda en Estados Unidos. Además, hoy la Unión Europea, como estábamos comentando, ha impuesto nuevas sanciones al gas ruso, lo que podría tener un impacto significativo en los precios futuros. En este análisis exploraremos cómo estos factores afectan a los precios y qué podemos esperar en un futuro cercano. Como veis, en la parte de análisis técnico vemos una tendencia alcista que comenzó, como hemos dicho, en febrero del 2024 y que el precio del gas natural subió nada más y nada menos que un 107%. Fijaos, desde mínimos, desde febrero hasta este momento puntual, un poquito antes de este mes, vemos como la subida fue de un 107%, que se dice pronto en una materia prima tan absolutamente imprescindible como es el gas natural. Decimos que además actualmente el precio se encuentra consolidándose en los 2,86, justo por debajo de la resistencia clave en los 3,12. El RSI sí que nos marca además que hay niveles de fuerza moderadamente altos y que por tanto, bueno, todavía hay espacio para que el activo se siga sobrecomprando y siga creciendo. Si hablamos de volúmenes de negociación, os diré que desde febrero de 2024 hemos observado un incremento significativo de los volúmenes de negociación. Lo hemos visto en el primer gráfico. Fijaos, estábamos hablando de este incremento. Veis el ancho de las velas y veis el ancho de estas velas. Son velas de volumen y es una de las características que tiene TradingView para que podáis observar cómo se mueve el mercado. Pero si entramos un poco más en materia y vemos estas footprint, estas huellas, estas velas de huella de volumen, aquí lo vamos a ver mucho más claro. Y es que vemos cómo la delta de cada una de estas velas cada vez va subiendo. ¿Tiene periodos de delta negativo? Sí, pero en su gran mayoría estamos viendo cómo los traders, cómo al final los inversores están empezando a pujar cada vez más, están incrementando cada vez más esa demanda dentro del gas natural y esto hace que el precio siga subiendo de manera muy potente. Como decíamos, los picos de volumen coinciden además con momentos clave de anuncio de sanciones y otras noticias relevantes. Curioso, ¿verdad? Indicando un fuerte interés y actividad en el mercado. Esto refuerza la idea además de que los movimientos recientes en el precio están bien fundamentados y tienen un fuerte respaldo del mercado. En el contexto geopolítico, si hablamos de noticias relevantes, veremos que el precio del gas natural se disparó un 11% por el descenso de oferta y aumento de demanda. Os he puesto aquí un artículo que podéis pinchar, ¿vale? Dentro del artículo de TradingView podéis ir a verlo, hay un montón de información y en definitiva destacamos un poco en ese artículo cómo el descenso de la oferta y el aumento de la demanda en Estados Unidos han sido factores claves en la subida del precio del gas natural desde febrero del 2024, como he dicho en distintas ocasiones. Hoy Reuters, sin embargo, publica, como decíamos, las primeras sanciones al gas ruso. En el artículo que os pongo más abajo podéis profundizar mucho más en las sanciones que se están aplicando ordenadas por países. Ahora os hago un pequeño clic para que veáis qué chulo está. La Unión Europea ha aprobado hoy las primeras sanciones en su historia al gas ruso. Este nuevo conjunto de sanciones prohíbe a los puertos de la Unión Europea revender gas natural licuado, GNL, ruso después de su llegada y bloquea la financiación de terminales de GNL, de gas natural licuado, previstas por Rusia en el Ártico y el Báltico. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, comentó literalmente: este paquete contundente negará aún más a Rusia el acceso de tecnologías clave, despojará a Rusia, decía, de más ingresos energéticos y abordará la flota y la red bancaria en la sombra de Putin en el extranjero.
y tan a gusto se ha quedado. Hablaremos después con nuestro siguiente invitado, que es experto en geopolítica, de todo esto que estamos comentando. Mientras tanto, os pongo, fijaos, os pincho aquí en este artículo que os he puesto de Reuters, y aquí podéis ver, si pincháis, compañeros, podéis ver las sanciones que hay por países. Ojo a Rusia. Súper interesante, no vamos a ahondar mucho en esto porque lo tenéis en el artículo de TradingView, pero hay un montón de cosas interesantes que podéis ver. Seguimos con nuestro artículo y, como decíamos, tendremos que ver el impacto en el precio del gas. Fijaos, aunque las sanciones de la Unión Europea han sido impuestas hoy y aún no ha tenido impacto directo en el precio del gas natural, es probable que veamos una rápida escalada en el precio en el futuro cercano debido a estas restricciones. El precio actual podría subir hasta un 30%, que si hacéis las cuentas y os acordáis de lo que pasó con el precio del gas y el ciclo combinado y todo lo que nos subió la electricidad y por ende la inflación. ¿Recordáis que al principio decíamos, bueno, la inflación es algo temporal, es una cosa que sucede por una deriva energética, en este caso por los hidrocarburos y esos bloqueos? Pues ahora que parece que vamos contrarrestando un poquito la inflación, la idea fantástica es, vamos a bloquear el gas ruso, que nos está llegando muy barato, y sigamos comprándoselo a Estados Unidos, que vienen los metaneros desde allí, a un precio 6 veces superior. No pasa nada. Bueno, pues esta es un poco la idea que os traigo aquí. Si vemos un poco ese 30% del que estaríamos hablando, podría alcanzar la resistencia de 3,769. Este movimiento, además, si hablamos de la parte técnica, estaría respaldado tanto por las previsiones técnicas como con los efectos de estas sanciones. Fijaos en la proyección técnica de Fibonacci, que se ajusta de manera prácticamente milimétrica, con soportes y resistencias como si fuera por arte de magia. Os lo pongo aquí, esta proyección viene directamente desde aquí, se proyecta hasta este punto y nos hace la proyección directa. ¿Qué sucede? Fijaos, esta resistencia no está puesta antes, no está puesta después de utilizar Fibonacci, está puesta antes, y Fibonacci va al milímetro. Al milímetro. Para aquellos que dicen, bueno, es que el análisis técnico no sirve de nada, veréis, sirve todo: el análisis técnico, el análisis fundamental, la macroeconomía, la geopolítica, todo el análisis completo es lo que nos hace al final ver un activo desde un punto de vista global. Y aquí es uno de los ejemplos más claros que vais a poder percibir con respecto a esta situación. En definitiva, importantísimo que tengáis en cuenta esta situación con respecto al gas natural, y vamos directamente a la conclusión, que es que, bueno, efectivamente es un momento súper emocionante para todos aquellos traders de commodities, para todos aquellos que de verdad os guste operar las commodities. Vamos a experimentar volatilidad, va a haber muchísimo movimiento en el mercado, y con estas sanciones de la Unión Europea actuando como catalizador futuro, pues el precio del gas, como decíamos, puede seguir subiendo durante semanas. Como siempre, como digo, intento adelantarme a lo que puede hacer el mercado para ayudaros a reconocer posibles escenarios. ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? No lo sabemos, pero si estamos avisados es mucho más sencillo que podamos prestar atención a lo que hace el mercado, teniendo en la cabeza, teniendo en cuenta estos escenarios probables. ¿Que no os acordáis? No pasa nada, tenéis ahí esos artículos dentro de TradingView que podéis consultar, que podéis guardar y que podéis decirme, Echeverry, no tenías razón, te equivocaste, Echeverry, esto no pasó así. Bueno, perfecto, no pasa nada, pero tendremos una previsión de lo que podría haber pasado y cómo podría haber funcionado. En otros casos la previsión será acertada y los acontecimientos sucederán tal y como esperábamos. Lo importante es que vosotros, como inversores, como traders y como profesionales, estéis pendientes de los mercados y tengáis claro las cosas que pueden suceder. Terminamos el editorial de hoy y nos vamos directamente a publicidad. Son 2 minutitos y preparaos porque el siguiente entrevistado va a ser la bomba. Quietos ahí todo el mundo. Divide y vencerás, que dicen en la guerra. En las finanzas, en los mercados pasa algo parecido. Atención en el peso creciente del renminbi en el comercio internacional como consecuencia, otra más, de la guerra en Ucrania. El aumento del coste de financiación en dólares está provocando que la divisa china sea más atractiva para el mercado para facilitar los intercambios comerciales con la Rusia sancionada por Occidente que cualquier otra divisa internacional. Los datos de SWIFT, la plataforma internacional para la financiación, muestran que el renminbi por valor de mercado ya copa más o al menos parecido a lo que lo hace el euro, 6%
ha crecido en el entorno de los 4 puntos desde febrero de 2022, cuando aquel 24 arrancó la guerra de Ucrania. Una ganancia de apenas, decíamos, esos 200 puntos básicos que ponen en el tablero a la moneda china, en estrecha competencia con la divisa única, pero que ambos completan una pequeña fracción frente a la participación del dólar, que se sitúa, sin embargo, ya sobre la zona de los 84. La creciente participación de la divisa china en la financiación del comercio internacional, en el que los prestamistas otorgan crédito para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes, representa una bendición para Pekín en ese impulso para acelerar la internacionalización del renminbi y un duro desafío para Occidente, que ha tratado de utilizar las sanciones para prohibir que las principales instituciones financieras rusas utilicen el SWIFT. El Banco Popular de China ha llevado a cabo hasta ahora una campaña concertada de internacionalización en años previos, hasta agosto del 2015, cuando la devaluación provocó una grave fuga de capitales. Esto obligó al Banco Central a cambiar de rumbo, a imponer controles de capital y a promover el uso de la moneda global de una manera draconiana. El último ascenso del renminbi no ha sido igualado, en todo caso, por un mayor uso de los pagos internacionales en SWIFT, que se han estancado en alrededor del 2% del total mundial. Sin embargo, fuera del SWIFT, Rusia tiene acceso al sistema de pagos interbancario transfronterizo, el chino CIPS. Apuntar que el año pasado el comercio bilateral entre los dos países aumentó a un récord de 185.000 millones y que las empresas rusas han pagado ya la mayoría de los productos chinos en renminbi. Los acuerdos totales se han incrementado en el entorno de los 21 puntos porcentuales. Sin embargo, y a la luz de los estrictos controles de capital, pocos expertos esperan que el renminbi se dispare rápidamente en las filas de monedas de pagos internacionales. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba.
Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y cuando digo que tenemos entrevistón es que lo digo por algo. Y el entrevistón de hoy nada más y nada menos nos mete directamente en la parte geopolítica con uno de los expertos más autorizados del mundo mundial, que en este caso es Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre recibirte. Para aquel marciano que no conozca a Juan Antonio, es un reconocido experto en seguridad y conflictos internacionales con una amplia trayectoria en análisis geopolítico. Hoy toca sí o sí entrar de primero en esa tensión que hay en el Líbano. Más de 100.000 soldados preparados y además teniendo ofertas de refuerzo, ¿no? Bueno, yo creo que para intentar analizar un poco el contexto en el que se produce ahora mismo la situación en la frontera norte de Israel, yo creo que hay que mirar todo el teatro de guerra. El teatro de guerra desde el comienzo de lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado. Y el teatro de guerra es que se abrieron 7 frentes. Lo que pasa es que, claro, nos focalizamos en Gaza porque es donde se está ocurriendo una situación absolutamente sangrienta e inaceptable. Pero el teatro de guerra es mucho más amplio. Es decir, no ha habido una escalada, digamos, descomunal, pero es que la propia estrategia llevada a cabo por todos los actores va en esa dirección, de ir a una guerra de desgaste y no una guerra dinámica. Y eso es lo que hemos estado viendo todos estos meses. Los 7 frentes, claro, la frontera del Líbano, donde está Hezbollah, los saltos de Golán en Siria, los lanzamientos que realizan las milicias chiitas desde Irak, desde Siria, desde Bahrein, el Mar Rojo, con Yemen, lo que ocurre en Cisjordania y en la frontera jordana, por supuesto lo que está ocurriendo en Gaza. Al final son una serie de actores que tienen una importante retaguardia estratégica, que es Irán. Sin duda. Entonces, Hezbollah, que esta es la segunda parte, ya una vez visto cómo es el teatro de guerra, Hezbollah no son unas milicias como las de Hamas. Hezbollah no es, a pesar de la propaganda occidental, una organización terrorista, como si fueran una especie de grupo de comandos y demás. Hezbollah es todo un ejército. Es todo un ejército que, como has comentado, puede poner en primera línea de combate a 100.000 efectivos. Pero es que además no se limita a armas ligeras como Hamas o cohetes caseros, ¿no? Es que tiene armamento pesado y tiene armamento de precisión, porque para eso se los proporcionan precisamente esa retaguardia estratégica. Perdona que te corte, justamente esa retaguardia estratégica de la que has hablado con ese teatro de guerra, has comentado Bahrein, y Bahrein yo lo comento muchas veces dentro de la parte financiera, porque el índice económico de Bahrein, el índice bursátil de Bahrein, está despegando de una manera brutal, con lo cual evidentemente esto tiene que tener algo que ver con esos movimientos por parte de Irán y toda esta situación, ¿no? Claro, pues Bahrein tiene una mayoría chiita, ¿no? Y entonces, claro, tiene ahí una influencia muy grande, ¿no? Hay que decir además que Hezbollah, a diferencia de otras organizaciones árabes que puedan estar luchando contra Israel, Hezbollah está dentro del eje de la resistencia que conforman Líbano, Siria, Irak, Irán y Yemen. Y Hezbollah ha aprendido, tiene experiencia, ya le ganó al ejército israelí en 2006 en una guerra en el Líbano, y tiene experiencia porque además tiene su propia doctrina militar que elaboró el general Qussein Soleimani, que fue asesinado hace pocos años en una operación norteamericana en Bagdad, que es el gran cerebro de toda la estrategia militar en la zona. ¿Qué se va? Una guerra de desgaste prolongada. Eso poco a poco va debilitando a Israel, tanto desde el punto de vista económico, de la inversión, del consumo, de la situación social interna, porque ese es otro frente, la situación social interna dentro de Israel. Incluso la situación internacional. Claro, efectivamente la imagen internacional, el tema de los tribunales internacionales, Naciones Unidas, es decir, todo esto, claro, va socavando claramente a Israel. Entonces, ahora pensar que Netanyahu puede lanzar una ofensiva, tal como ha hecho en Gaza contra el Líbano, es no entender realmente cuál es la situación del teatro de guerra. Porque es que además, en el momento que eso ocurra, e Irán tenga que salir en defensa, Irán y todo el resto de actores en defensa del Líbano, se va a producir otro efecto, que es que hay otras 3 potencias en la zona muy interesadas en no dejar solo a Irán con la gloria y el prestigio de estar luchando contra Israel y defendiendo a los palestinos, que son Turquía, Egipto y Arabia Saudita. Y Arabia Saudita sabemos que arrastra a las petromonarquías, Egipto es una potencia que además hace frontera con Israel, y Turquía es la potencia del Mediterráneo oriental.
todos ellos no van a dejar solo a Irán que se gane solo el prestigio de una posible derrota israelí, con lo cual acabarán interviniendo de alguna forma, políticamente, económicamente, bloqueando, realizando actividades o llevándola a organismos internacionales e incluso apoyando militarmente, a lo mejor no de forma muy abierta, pero sí apoyando militarmente a las distintas facciones que luchan contra Israel. Con lo cual la situación ahora mismo para Netanyahu es muy complicada. Yo, es decir, esto lo hemos comentado en algunos otros programas aquí en Negocios TV. Sí. Desde el principio he visto que la situación de Israel solo podía haber sido beneficiosa de una forma, que hubiera sido una operación de castigo rápida, haber liberado a los rehenes y ya está. Que era en principio lo que tenía sentido. Que es lo que tenía sentido, efectivamente. El continuar la guerra por otra serie de planes expansionistas de Netanyahu y su camarilla es lo que puede acabar llevando a Israel a una derrota estratégica, pero que incluso puede poner en peligro la propia existencia del Estado. Por lo cual, esto es una barbaridad y algunos de los analistas israelíes lo ven así. Claro. A mí me gustaría preguntarte, Juan Antonio, un poco con este contexto que nos acabas de poner encima de la mesa, ¿qué cambia después del fallecimiento del primer ministro de Irán en este accidente de helicóptero? Va a haber elecciones. Dentro de estas elecciones, ¿podría cambiar muy mucho el comportamiento de Irán con respecto a lo que ha hecho hasta ahora? A ver, respecto a lo que es la política internacional, yo creo que no puede haber grandes cambios. Por dos razones muy sencillas. Porque geopolíticamente Irán ya está en un lado y no puede andar cambiando. O sea, eso es absurdo pensarlo, ¿no? Es decir, puede intentar de alguna forma establecer algún tipo de conexión, de contactos, de conversaciones que puedan amortiguar algunas de las sanciones que puedan estar perjudicándole, pero no más. Irán ya está en una alianza estratégica con los BRICS, con la Organización de Cooperación en Shanghái, con Rusia, con China, es decir, y con todo ese entorno. Además, Irán dirige el eje de la resistencia. Entonces, respecto a la política internacional, no va a haber grandes cambios. Puede haberlos a la actitud de la política interior, ¿no? En función de qué candidato sea, si sea más aperturista o menos, si es más conservador, religioso o no, pero en lo que respecta a la política internacional ya va marcada por la propia geopolítica. Y la geopolítica va marcada por donde está Irán. Y eso es inevitable. Sí. Irán no se puede cambiar de sitio. Está ahí y, por tanto, va a estar determinado por todo lo que ocurra en la región. Mucha actividad, indudablemente, sobre este Oriente Próximo, pero quiero llevar un poco esta entrevista a hablar de la actualidad sobre Rusia. Hemos visto Vladimir Putin viajando a Corea del Norte, ahora en Hanoi. Cuéntame un poco, ¿cuál es acaba de hacer además un anuncio en el que dice que no descarta suministrar armas de alta precisión a Corea del Norte. A ver, aquí tenemos a un titular importante. Claro, es que, a ver, uno tiene que ver, dentro de la geopolítica, sabemos que lo que llamaba Makin de la isla mundo es ese gran continente euroasiático, donde hay que entenderlo. La India es una especie de península, sí, y por el Oriente Medio es otra especie de península, y Europa es otra especie de península de ese continente euroasiático. Y ese continente euroasiático, es decir, lo que quiere tanto China como Rusia es que esté estable. Y por eso hay toda una serie de conformaciones y de formaciones internacionales que agrupan a estados, que muchas veces hay estados que están en varias de ellas o incluso en todas. Estamos hablando de la Unión Euroasiática, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la ASEAN, Asia-Pacífico, estamos hablando de los propios BRICS, de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Es decir, pero hay un país que no está en ninguna de esas, que era Corea del Norte. Y claro, Corea del Norte es otro de los países sancionados. Casualmente. Casualmente. Y nadie puede extrañarse de que haya una solidaridad de los sancionados. Claro, es lógico. Si a mí me sancionan, me voy a apoyar en otros colegas que también están sancionados. Y así ocurre con Venezuela, por ejemplo. Correcto, lejos, hemos visto cómo Venezuela surte de petróleo a China, a Corea y a otros. Y entonces, al final, los sancionados tienen que buscarse la vida, de alguna forma, para establecer sus propias relaciones, y con lo cual se va conformando un bloque que se va separando cada vez más de Occidente. Esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y este actor que quedaba ahí aislado, lo que ha ido Putin ha sido a cerrar un acuerdo, ojo, acuerdo que ya existían desde el año 1961, renovados en el 2000, renovados en el 2001, y lo que se ha hecho ahora es ampliarlo con un acuerdo de seguridad estratégica que efectivamente viene a indicar que cualquier agresión a uno de los dos significa el apoyo militar mutuo. Bueno, pero esto no es más ni menos
que una forma de artículo 5 de la OTAN. Eso es lo que te iba a decir. No podemos, claro, no podemos decir, oh, qué barbaridad cuando estamos en una alianza militar donde tiene un artículo 5 que dice exactamente eso. Da la sensación de que en este orden basado en reglas, lo que se aplica es las reglas son para los demás y yo hago lo que me da la gana. Eso es lo que suele hacer la OTAN. Es decir, y entonces tienes que escuchar declaraciones de dirigentes occidentales, del propio secretario general de la OTAN y demás, que son todas las mismas, porque al final es todo lo mismo. Es decir, aquí hay una jerarquía geopolítica en cuanto al bloque occidental, que es Estados Unidos, la Casa Blanca, bueno, la Casa Blanca, el poder real, el establishment, es decir, que para uno saber qué es lo que dice, pues tiene que ir a los medios realmente serios, corporativos, como Wall Street Journal o como The Economist o como Financial Times, ¿no? Para saber lo que piensa realmente el Estado profundo, lo que piensa el establishment, o a los informes de la Rand Corporation o del Atlantic Council, que son lo que diga. Luego ya de ahí los miembros de la Casa Blanca es donde extraen, digamos, la doctrina que tienen que aplicar, ¿no? Y eso se va a repetir ya hacia abajo en la OTAN, en la Unión Europea, en los presidentes de turno y primeros ministros de los países de la OTAN y de los aliados. Pero entonces, Juan Antonio, ¿cómo crees que puede reaccionar la comunidad internacional? Porque claro, hasta ahora vemos que Rusia efectivamente va haciendo esta peregrinación por los compañeros sancionados, como bien has dicho, y que lógicamente nadie se puede extrañar de ello. Pero sí que puede haber una reacción por parte de la comunidad internacional diciendo, oiga, es que si usted se alía y ahora me hace esta especie de artículo 5, yo tendré que tener alguna respuesta, ¿no? Vamos a ver, es que la comunidad internacional se ha expresado realmente en esta conferencia de paz, entre comillas, que ha habido en Suiza el pasado fin de semana. Sí. Donde al final allí se juntaron para ponerse de acuerdo los 50 de Ramstein. Pero eso no es toda la comunidad internacional. La comunidad internacional son 190 países aproximadamente, Naciones Unidas, invitaron a 160, se presentaron 90, aparentemente estuvieron de acuerdo 78 y por último ya nos hemos enterado, según por el Ministerio de Exteriores suizo, de que no hay tal declaración firmada. Ah, muy bien. Está publicada en la web del Ministerio, pero ahí no ha firmado nadie. O sea, de los 90 que acudieron no ha firmado nadie. No ha firmado nadie. Ah, muy bien. Es decir, y si no, yo, de verdad, que alguien me enseñe el documento firmado, de verdad. Si alguien lo busca, mira, aquí hay correo electrónico. Bueno, pues aquí hay correo electrónico, aquí hay de todo. Que nos envíen si alguien tiene el documento, que nos lo envíe y yo se lo paso a Juan Antonio sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Pero no hay tal documento firmado, ¿eh? De hecho, la primera página web dice que los países que aparecen porque los metieron, se han ido descolgando. Por ejemplo, fueron Jordania e Irak los primeros, ahora ha sido Ruanda, y se han ido descolgando porque no han firmado nada. Entonces, la comunidad internacional está dividida. Cuando hablamos qué puede hacer la comunidad internacional, qué puede hacer Occidente realmente, sí, qué puede hacer bueno, pues la OTAN y sus aliados, ¿no? Que son esos 50 de Ramstein, esos 50 que organizaron la conferencia esta de paz, esos 50 que están representados en el G7, esos 50 que se reúnen en Bruselas. En el fondo es todo lo mismo. Pero una conferencia de paz, perdóname Juan Antonio, donde los que están en guerra no acuden. Bueno, a ver, que la conferencia, no vamos a entrar ahora en el análisis porque eso ha sido una patraña. Claro, ridículo. Ha sido una patraña ridícula, ¿no? Es decir, ya lo hemos comentado en nuestro programa, una patraña ridícula. Pero lo que te indica que es eso, la comunidad internacional. No, serán estos. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer poco. ¿Qué van a hacer? Pero si es que, ¿qué van a hacer? ¿Sancionar a Corea del Norte? Si ya está sancionada. ¿Van a sancionar a Rusia? Si ya está sancionada. Es que, te tengo que preguntar por el editorial justamente esta decisión de Europa de sancionar el gas ruso. Otro tiro en el pie que nos damos. Sobre todo en España, que estamos claro, no sé. En España y en Alemania, no te olvides que en Alemania son extremadamente dependientes de ese en toda Europa, gas ruso y un gas barato, además. Claro, en general en toda Europa. Fíjate, todavía, para ver lo absurdo de la situación, todavía está entrando gas ruso a través de los oleoductos por Ucrania. ¿Qué van a hacer? ¿Cortarlo? ¿Qué quieren? ¿Que no llegue gas ruso a Hungría, por ejemplo? ¿Que no llegue gas ruso al centro de Europa? Que no puedan venir el gas ruso a España. ¿Y entonces quién nos lo va a dar? Pero ¿Argelia? Argelia, que ya le dijimos que no desde el gobierno y rompimos relaciones. Al final, ¿qué es lo que se quiere? Que lo tengas que comprar a quién te lo vende más caro, que es a Estados Unidos. Si es que puede suministrarlo a todo, que también es dudoso. Lógicamente. Pero sería pagarlo caro. Con lo cual da la sensación de que Europa
simplemente toma una serie de decisiones como cualquier país colonizado. Es decir, la metrópoli dice que hay que hacer esto y esto se hace aunque vaya en contra de la población, mientras que los procónsules, como reciben sus beneficios, pues firman lo que haya que firmar. Realmente es la dinámica de país colonizado, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende de esto, Juan Antonio, es que hemos visto que hemos hecho un cerro de sanciones. Ya no sé, la sanción número 800.000. Sí, 14. Digo que no sé cuántas porque realmente uno pierde la cuenta al fin de la inefectividad de esas sanciones. Hombre. Si fuera la primera, yo entendería, Juan Antonio, que digamos, mira, es que la Unión Europea no tiene experiencia y no sabe que poniendo un tope al precio del crudo, pues no va a afectar a Rusia, sino que muy por el contrario lo que va a hacer es abrirle mercado, que es lo que ha sucedido. Si le ponemos un tope al gas ruso, ¿qué vamos a hacer? Lo venderán en otro sitio. Es que no hay que ser ingeniero para entender esto, ¿no? Pero esto es una lógica aplastante, ¿no? Es decir, ¿por qué hay 14 paquetes de sanciones? El 14. Pues porque los 13 anteriores han fracasado. Esto es lo que no se quiere decir, pero esta es la realidad. Se aprueba el paquete 14 de sanciones porque los 13 anteriores han fracasado. Y se aprueba en una misma línea en la misma que sabemos línea del fracaso que fracasa. De los 13 anteriores, en la misma línea de fracaso de los 13 anteriores. Con lo cual, no hay justificación. ¿Cómo se puede explicar? Porque yo pues, no me considero el más listo del universo y me di cuenta muy rápido. No hay una explicación racional. Si uno se pone en Europa y lo que intenta es beneficiar a los ciudadanos europeos, no tiene explicación racional. Esto es, como digo, solo tiene una explicación. Y es que aquí hay una serie de señores que aprueban una serie de cosas porque lo ordena una metrópoli. Es decir, actuamos como país colonizado, como tantas colonias en África, que han estado empobrecidas todavía, siendo países ricos, con grandes materias primas, gran cantidad de materias primas y demás, han seguido siendo pobres y pobres y pobres. ¿Por qué? Porque en última instancia dependían era una colonia que dependía de una metrópoli que le marcaba lo que tenían que hacer. Y eso es lo que está pasando con Europa. Es así de triste. Es decir, y siendo esta la situación y teniendo en cuenta que acabamos de vivir elecciones europeas que parece que había agitado un poco el avispero y había movido el tablero, ¿cuál crees que es una vez que tomen posesión estos nuevos cargos dentro de la Unión Europea, qué es lo que va a suceder? Pero es que estos nuevos cargos al final son del mismo grupo de gente. Es que si en las elecciones europeas hubiera habido un cambio real de equilibrio político, donde hubiera habido una mayoría que pudiera bloquear, por ejemplo, el nombramiento de los altos cargos de la Unión Europea, presidente del Consejo Europeo, el representante para exteriores, que ahora mismo lo tiene el señor Borrell, etcétera, etcétera, si hubiera podido haber una minoría de bloqueo que dijera no, la señora von der Leyen no vuelve a ser la presidenta de la Unión Europea. Pero es que no lo ha habido. Por poco, pero no lo ha habido. Es más, el sector centro-derechista está dispuesto a negociar, a pactar, y ya lo está haciendo, con el sector centro-izquierdista, es decir, son lo mismo. ¿Para qué? Para mantener el status quo. Con lo cual, tanto a derecha como a izquierda no suman para poder cambiar la dirección política de la Unión Europea. Con lo cual vamos a tener más de lo mismo. No sé si al final von der Leyen volverá a ser la jefa de la Unión Europea, pero si no será alguien del mismo equipo, será alguien de la misma banda. Eso es inevitable y por lo tanto las cosas seguirán estando así. Es decir, esto es muy lamentable porque a Europa cada vez le queda menos tiempo para poder intentar salir de un atolladero en el que la han metido, tanto económico como demográfico, como político, como social, como cultural, donde hay una colonización cultural tremenda. Es decir, y hay poca salida a esto. Yo lamentablemente creo que además metidos en una situación de guerra y de choque con Rusia, que solo obedece a lo que ha sido la tradicional geopolítica anglosajona, aquella que dio origen con el primer secretario general de la OTAN, que era mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Y se está cumpliendo. Dentro de todo este tablero, que es una auténtica locura, nos dejamos un poco fuera y parece que está casi olvidado la relación entre esos nuevos amigos que está reclutando Putin, que está afianzando Putin con todos esos tratados que, como muy bien has explicado, no son nuevos, sino que se están renovando, pero nos quedamos un poco inalvis con qué sucede con China y Taiwán, porque aquí hay un paralelismo complicado que está quedando un poco a un lado y que a mí me da la impresión de que podría dar que hablar en
muy breve. A ver, el tema está en que Estados Unidos y sus aliados ahora mismo tienen muchos frentes abiertos. Tienen un frente en la Europa Oriental, todos sabemos cuál es, tienen un frente terrible en Oriente Medio, que está haciendo saltar chispas entre Netanyahu y la propia Casa Blanca, tienen un frente en el Sahel africano, tienen un frente abierto precisamente en el mar de Japón, con las Coreas y demás, y claro, pero el frente principal que ellos consideraban como el más estratégico de todos, que es el Asia-Pacífico, que es el tema de intentar contener a China en esa doctrina de la contención, y para eso Taiwán es el pivote necesario, pues ese le tienen abandonado. Le tienen abandonado porque no da para todo. Y como no da para todo, están perdiendo tiempo que China va ganando. Y China va ganando porque sabe que Taiwán podrá aguantar un tiempo, más largo, menos largo. Pero tanto dentro de la sociedad taiwanesa ya han perdido, es decir, el actual partido gobernante, que es proindependentista, ya ha perdido la mayoría en la asamblea en parlamentaria en Taiwán. La mayoría ya la tiene el Kuomintang y sus aliados, que son partidarios de negociar con la China continental. China sabe entonces que políticamente van en la buena dirección. Económicamente, China continental sigue siendo el primer socio económico de Taiwán. Y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que cuando Estados Unidos logre llevarse esas empresas de chips súper necesarias y estratégicas a Arizona, que ya lo está haciendo, Taiwán será abandonada y caerá como fruta madura ante China. Si hay alguna provocación del tipo de una declaración de independencia, sin duda China intervendrá militarmente. Pero yo no sé si las autoridades taiwanesas van a estar también tan locas como para eso, ¿no? Porque Estados Unidos, por muchas armas que le intente mandar ahora, no va a poder aguantar en todos los frentes. Juan Antonio, me quedo sin tiempo hace una eternidad, pero me estaría hablando contigo horas, porque conoces muy bien muchos temas interesantísimos que me apetece que comentemos otro día, si te parece bien. Bueno, pues cuando tú que eres el jefe digas. Muy bien. Pues Juan Antonio, que ha estado hoy con nosotros, Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, nos ha contado un montón de cosas. Ya sabéis, Taiwán podría caer como China madura si Estados Unidos abandona esa hegemonía que tiene ahora encima de los chips en Taiwán. Nosotros nos tenemos que ir a publicidad 2 minutitos, pero no os vayáis porque nos queda una de chicha por delante espectacular. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante.
Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Pues de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street, y es que os dije que hoy teníamos además un directo desde Estados Unidos. No es un directo cualquiera, vamos a ver lo que está pasando desde el Pentágono, y es que tenemos al mayor general de la Fuerza Aérea, Pat Ryder, que está informando a los medios de comunicación en el Pentágono sobre ese plan de seguridad. Vamos directamente con él. North Korea, North Korea. Yeah, I mean, it's obviously something that we're continuing to monitor very closely. As you've heard others in the U.S. government talk about, there is no surprise here that they've been developing and fostering this relationship. So it is something that we're going to take seriously, and it's something that we're going to continue to monitor. But what we've also said is that our focus when it comes to the Indo-Pacific region, and broadly speaking worldwide, is to work with like-minded nations on security and stability throughout the world, to include the Indo-Pacific region. So we're going to continue to strengthen and bolster those alliances and those relationships with the idea that our focus is on peace, security, and stability, but certainly are also going to continue to keep a close eye on this. And in Vietnam, Putin said that Russia is considering changing its nuclear doctrine, its first use doctrine. Do you take that seriously, or is this just nuclear saber rattling? We've seen nothing at this point that would require us to change our own strategic forces posture. Again, it's not the first time that we've heard of reckless nuclear saber rattling. It's certainly irresponsible for countries that maintain these types of capabilities to make those kinds of comments. But again, I go back to what I said earlier, that our focus is on security and stability, not only in the region, but throughout the world. And so we'll continue to stay focused on that. Let me go here to CNN. Thanks, General Ryder. So National Security Advisor Sullivan said earlier this week that with regards to the policy allowing Ukraine to use U.S.-made weapons to strike over the border into Russia, that policy, quote, extends to anywhere that Russian forces are coming across the border from the Russian side to the Ukrainian side. So is that consistent with the Pentagon's understanding of this policy, or has the policy expanded beyond just that kind of narrow Kharkiv region that it was initially understood to be when this policy decision was made? Yeah, so there has been no change in the policy. And really, at the end of the day, this comes down to counterfire, right? And what you saw in the Kharkiv region as Russia was conducting its offensive was the massing of forces, artillery fire, preparatory fire into Ukraine as they conducted these operations. And so the ability to be able to fire back when fired upon is really what this policy is focused on. So again, as we see Russian forces firing across the border, the ability for Ukraine to fire back at those ground forces using U.S. provided munitions, it's self-defense. And so it makes sense for them to be able to do that. And that applies only to the border areas, or could it be further into Russia, or does that? Again, if you look back at kind of the early days of this war, and you had Russian forces that were, and still are to a large degree, but en masse within Ukrainian occupied territory, what you saw were force-on-force conflicts that were happening within sovereign Ukraine. So in this case, what you see is Russian forces attempting to use their border as a safe zone from which to conduct preparatory fires and attacks into Ukraine in support of offensive actions. And so again, as we see those forces conducting those types of operations from across the border, we've explained, Ukraine can
and does have the right to fire back to defend themselves. So again, not a change to the policy that was announced earlier. Now, when it comes to long-range munitions like ATACMS, again, there's been no change in the policy in that regard. But it's broader than just Kharkiv, to be clear. Correct. It's focusing on the strategic intent here, which is counterfire when you're attacked, returning fire. Fadi. Thank you, General. If I may go back to the situation on the borders between Israel and Lebanon, obviously you've been looking at the tension there. In terms of how tense the situation, are you seeing an indication that this is higher than before and that could lead to a wider confrontation? And do you believe there's still room for a diplomatic solution between Israel and Lebanon? So the latter part of your question first, yes. I think there's always time to talk, and there's always room for diplomatic solutions. I think given the amount of, rocket fire we've seen going from both sides of the border, we've certainly been concerned about that situation, and both publicly and privately have been urging all parties to restore calm along that border, and again, to seek a diplomatic solution. And so, you've heard the White House talk about the fact that they've sent a special envoy. Secretary Austin, this is something that he's spoken about with his counterparts in the region. And so, again, this is something that will continue to stay focused on. And is the situation between Israel and Lebanon and maybe a potential for escalation, has this prompted the DOD to maybe review the U.S. forces posture in the region or change it? Bueno, pues aquí estamos justamente recogiendo esa conferencia de prensa por parte de Pat Ryder, que nos ha dejado algunos titulares que os paso un poco a desgranar. El enfoque de paz y seguridad y estabilidad del Pentágono sigue enfocando en la paz, la seguridad y la estabilidad a nivel global, vigilando de cerca la situación en Vietnam. Los comentarios de Putin sobre la doctrina nuclear es que Rusia está considerando cambios en su doctrina nuclear, y Ryder ha calificado de irresponsable ese acervo nuclear de Putin, que afirmó que no hay necesidad de cambiar la postura de las fuerzas estratégicas de Estados Unidos en este momento. Ha hablado de esa política de apoyo a Ucrania y ha dicho que no ha habido cambios en la política de apoyo de Estados Unidos a Ucrania, que Ucrania tiene derecho a defenderse y a responder a los ataques rusos, especialmente cuando las fuerzas rusas utilizan la frontera como una zona segura para lanzar ataques. Nos ha hablado también de las capacidades de respuesta de Ucrania y nos ha dicho que las fuerzas ucranianas pueden utilizar municiones proporcionadas por Estados Unidos para defenderse de los ataques rusos, muy importante, incluso cuando estos ataques provienen de más allá de la frontera. Esto es un cambio importante dentro del comportamiento de Estados Unidos con respecto a este tema. Y en cuanto al mantenimiento de la política actual, pues nos dice que no hay previstos demasiados cambios. No queremos entrar mucho más allá dentro de toda esta parte, pero sí queríamos traeros directamente esas declaraciones desde el Pentágono para que tengáis la última actualidad. Nosotros vamos a hacer un minutito de pausa y volvemos enseguida con la siguiente entrevista que os va a encantar, ya os lo digo. Stablecoins, nada más y nada menos. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión?
cero comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online e invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Y después de este paseo por el mundo entero en el que hemos paseado en la entrevista anterior por todo Oriente, por Oriente Próximo, por Oriente Lejano, por toda esta situación, nos vamos a Estados Unidos, vemos esta conferencia de prensa de seguridad. Ahora sí nos vamos a hablar de stablecoins y es que es algo que nos preocupa mucho. Para ello tenemos a Eneko Nor, presidente de Aser Crypto. Para aquello que no lo conozca, Eneko es cofundador de Stabolut, creador de Angel Club, Onice y fundador de Ludey y Hostalia. Ahí es nada, es un destacado inversor en startups como TicketBiz y Cabify y ha sido reconocido como uno de los principales inversores y figuras influyentes en la blockchain desde España. Me dejo algo, Eneko, bienvenido. Un placer estar aquí con vosotros, como siempre. El placer es absolutamente mío. Muchísimas gracias por venir a charlar hoy con nosotros, sobre todo de stablecoins. Tenemos que hablar un poco, yo sé que eres un grandísimo conocedor y tengo que preguntarte como primera pregunta qué es lo que está pasando, porque ya hay rumores que hablan de que la SEC no está del todo contento con las stablecoins por esa posible competencia que le están haciendo al dólar, puesto que están indexadas al dólar, ¿no? Sí, efectivamente. Pues por decirlo brevemente o de una forma comprensible, una stablecoin, una moneda estable, es una criptomoneda que está pegada al valor del dólar. Hay también stablecoins de euro o de otras divisas, pero principalmente el dólar. Entonces, una stablecoin es una parte súper avanzada de un sistema financiero. Estados Unidos, que es uno de los países más avanzados del mundo en tecnología, el sistema bancario funciona como el español, o sea, haces una transferencia el viernes a las 7 de la tarde y llega el lunes. Entonces, esas cosas siguen pasando. En Estados Unidos peor porque hay cheques y tal, que es increíble que se usen. Y de repente hay una forma de transferir dinero o de tener monedas que se transfieren. Tú puedes transferir con una stablecoin, con una moneda estable. La líder en el mundo es USDT Tether. Puedes enviar 100 millones en Tether desde Estados Unidos hasta Tailandia por un coste ridículo de unos céntimos y llegaría en unos segundos. Entonces, estamos hablando de una revolución tecnológica en el mundo financiero. Está cambiando pues cómo están pasando las cosas en el mundo financiero. De momento es un mercado muy pequeño, por eso no se le presta mucha atención, pero en realidad es una innovación muy grande que se escapa del control de los gobiernos, ¿no? El control del sistema financiero tradicional, lo que llamamos TradFi, ¿no? en nuestro mundillo. Entonces, pues preocupa un poco y quieren regularlo y que no se les escape. Para que no se les escape y porque evidentemente se pierde fuerza, ¿no? como potencia mundial. Si el dólar tiene una alternativa viable, estable, como su propio nombre indica, y se empieza a transaccionar de una manera global, lógicamente la potencia que tiene la dolarización en el mundo bajaría muy mucho. ¿Crees que podría haber en algún momento que las materias primas, porque recordemos que la gran baza del dólar es que las materias primas más importantes y más necesarias en el mundo se transaccionan en dólar? ¿Qué pasaría si el crudo, si el oro, las principales materias primas empezasen a poderse transaccionar en stablecoins? Bueno, en las stablecoins basadas en dólar hay un cierto debate. Y es que, por un lado, como son criptomonedas, pues se escapa al conocimiento de los financieros tradicionales, entonces pues hay cierto miedo. Pero por otro lado, detrás de una stablecoin hay dólares. O sea, cada vez que se emite una stablecoin, pues por ejemplo, si hay 1 millón en USDT, esta empresa Tether compra valores del Tesoro americano, entonces está colaborando a que haya, pues, colaborando con el dólar en sí, ¿no? Entonces hay gente que dice, oye, está bien fomentar las stablecoins en dólares porque al fin y al cabo siguen siendo dólares en un formato electrónico moderno tal, pero siguen siendo en dólares. Entonces hay estas dos visiones, ¿no? Una se nos escapa porque no sabemos lo que es cripto, no lo entendemos, nadie lo entiende en el sistema financiero tradicional, pero por otro lado, pues tenemos la parte en la que parece que puede estar incluso ayudando, ¿no? Ahora mismo sigue siendo algo pequeño con lo grandísimo que es el sistema financiero de trillones, ¿no? Ahora mismo hay 160.000 millones en stablecoins, que no es ninguna tontería y se transaccionan miles de millones al día.
Pues miles de millones al día dentro de esa situación. Dime un poco de qué manera crees que las criptomonedas están impactando en el mercado global. ¿Cómo te parece que toda esta situación puede estar influyendo? Parece que se nos acaba de caer la conexión con Eneco. No sé si podemos recuperarla, compañeros. Estamos intentando ahí conectar. Mientras tanto os diré que evidentemente si todas las divisas y todas esas stablecoins tienen un respaldo en dólar, lógicamente tendría la misma estabilidad o inestabilidad que genera el dólar. Ahí está, parece que sí que hemos vuelto. Eneco, ¿me escuchas? Sí, ya he escuchado tu comentario, todo está conectado. Fenómeno. Vale, pues seguimos adelante. Cuéntame un poco, ¿cuál es el papel real de las criptomonedas, de los criptoactivos? No me gusta llamarlo criptomonedas porque la blockchain tiene mucho más que monedas. Sí, hay un tema muy importante en cómo usamos cripto en el mundo, ¿no? Y es que nosotros ahora pues nos fiamos del euro, nos fiamos de tener nuestro dinero en una cuenta en Europa, pero lamentablemente hay países donde no pueden fiarse de su sistema financiero tradicional. Y para eso se inventó Bitcoin. Se inventó Bitcoin para que alguien que no puede confiar en su moneda local tenga una forma de ahorrar en otra moneda, que se escape del control del gobierno y de los desastres de muchos gobiernos. Pero Bitcoin, el problema que ha tenido siempre es que es muy volátil. Entonces, lo que pasa en los últimos años es que la gente se ha puesto a pasar su dinero de la moneda local a stablecoins, que saben que es en dólares y lo pueden tener guardadito en su casa, en muchas formas que hay de guardarse las criptomonedas, pero controlado por ellos. Es un dinero no confiscable por un gobierno que quiera robarte el dinero, ¿no? Que estas cosas han pasado muchas veces, ¿no? Que tienes dinero en el banco y te lo quitan, ¿no? Corralitos y tal. Entonces, curiosamente, pues las stablecoins y cripto en general, los países en el mundo donde más uso tiene en porcentaje de la población son países donde la gente no se fía de su moneda local, ni siquiera de su gobierno local. Entonces, en este sentido, pues las criptomonedas cumplen una labor social y es que ayudan a la gente a escapar de los desastres de los países en los que viven. Pues Eneco, te voy a despedir dándote las gracias por venir hoy porque la conexión desde el paraíso en el que te encuentras es un poquito inestable, pero te emplazo a que vengas otro día, que podamos hablar un poquito más de stablecoin, de toda esta trazabilidad y transaccionabilidad que existe dentro del mundo de blockchain y que es muy interesante, de la cual eres gran conocedor. Muchísimas gracias, Eneco, por estar hoy con nosotros. Sí, siento por la conexión, volvemos. No te preocupes. Pues nosotros seguimos en este cierre de Wall Street en el que no paramos. Fijaos, entrevista interesantísima, una pena esa conexión un poquito fallida, pero no pasa nada porque volveremos a tener a Eneco aquí en este cierre de Wall Street y podemos hablar largo y tendido sobre cómo funciona la blockchain y esas stablecoin indexadas al dólar. Seguimos sin moverse quietos todo el mundo porque no nos vamos a ningún sitio, sino que seguimos hablando de la más frenética actualidad, en este caso con Abelardo Reynoso, que es consultor analista energético. Abelardo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pues fenomenal, muchas gracias. Buenas tardes también. Y Abelardo Reynoso es un profesional del sector energético, experto en gestionar procesos y operaciones relacionadas con redes eléctricas, con más de 10 años de experiencia en el liderazgo de proyectos de alto impacto. ¿Me equivoco o lo he dicho bien, Abelardo? Bastante bien, efectivamente. Fenómeno. Muchísimas gracias. Bueno, estamos viendo que hay mucho movimiento dentro del sector energético en este momento y no puedo por menos que empezar la entrevista preguntándote por ese mix energético, ese ciclo combinado, ese gas ruso que acaba de ser vetado por la Unión Europea. ¿Cómo crees que va a afectar ese veto que traíamos hoy de editorial en el programa a partir de mañana? Porque claro, no sabemos cuándo va a entrar en vigor, pero lo que sí sabemos es que el anuncio lo ha hecho hoy Ursula von der Leyen y por tanto todo el mundo sabe que el gas ruso tan baratito que llegaba a la Unión Europea va a dejar de llegar. Bueno, tendremos que ver en realidad si estas sanciones llegan a cristalizarse como hemos visto hasta ahora en el pasado, ¿no? Que de alguna manera seguíamos obteniendo gas ruso y seguía siendo uno de los 3 principales proveedores de gas a España, ¿no? En vez de ser por tubo, era a través de gas natural licuado, dando 20.000 vueltas a los barcos probablemente, pero seguíamos disponiendo de ese gas. Es muy relevante que sigamos disponiendo de una capacidad de gas sobre todo para la parte de generación eléctrica,
precisamente porque esos ciclos combinados que comentabas son los que dan la estabilidad que no le dan al sistema la intermitencia de las renovables. Por lo tanto, el seguir disponiendo de ese gas va a permitir que en determinados momentos del día y en determinados momentos del mes, sobre todo cuando haya falta de viento, pues las centrales de ciclo combinado sigan funcionando. En cualquier caso, también por los datos que disponemos hasta ahora, las reservas que tenemos en España y en general en la Unión Europea de gas para este verano inmediato e incluso para el inicio del próximo invierno parecen ser tranquilizadores y independientemente del anuncio de von der Leyen, yo creo que desde ese punto de vista debemos de estar tranquilos. Y alternativas, pues alternativas desde luego que siempre hay, porque habrá que recurrir a los países árabes, que son los que en estos momentos nos pueden dar esa flexibilidad de disponibilidad de gas, aparte de, lógicamente, del mercado nigeriano o de Estados Unidos. Abelardo, nos lo has explicado fenomenal, esa inestabilidad que producen las renovables por la variabilidad per se del tipo de energía que es, se compensa muy bien con las centrales de ciclo combinado. Claro, ¿cómo se podría compensar de otra manera? ¿Tendríamos que cambiar un poco los sistemas de almacenamiento, que quizá sería esta la solución para generar una estabilidad que, lógicamente, parece que puede ser puesta en riesgo en este momento, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que los sistemas de almacenamiento tienen que entrar a formar parte del mix energético, entendido como tal en España. También es verdad que en cuanto hablamos de almacenamiento se nos va rápido la mente a pensar en baterías de alta capacidad acopladas a las redes eléctricas. Baterías que en principio se almacenarían con esa energía renovable que en algunos momentos no se puede conectar a la red porque la demanda no es suficiente. Lo estamos viendo en muchas horas ya, donde por un lado los precios están rondando los 0 euros de la energía, sobre todo cuando hay generación fotovoltaica. Entonces este almacenamiento vendría muy bien pues para que cuando hay esa desacople de demanda y generación se almacenase, pero después habría que buscar también otros momentos donde esa energía almacenada se pudiera conectar, ¿no? Si este almacenamiento también se está dando vueltas de que podría también aplanar los precios de la electricidad, la realidad es que yo creo que los precios de la electricidad necesitan de una revisión de cómo se están generando en este momento. El que tengamos horas de generación a 0 euros no son sostenibles por ningún productor. Nadie monta una industria para después tener que vender su producto a 0 euros. Por eso yo creo que no es solo la parte de las baterías, que también necesitan mejorar desde el punto de vista tecnológico, de capacidades de almacenamiento, de duración de ese almacenamiento en el tiempo, porque cuando estas baterías se conectan a la red necesitamos que durante unas horas mínimas haya capacidad para poder verter energía. Y sí que me parece interesante el volver a apoyarnos en una tecnología de almacenamiento que en España ya la tenemos muy probada y que es la que convierte los embalses en grandes megabaterías. Estos embalses que tenemos con centrales hidroeléctricas reversibles que en determinados momentos del día vierten el agua para generar electricidad y en otros momentos recuperan esa energía, ese agua, para volver a producir en otros momentos, son yo creo que también un factor muy importante de este almacenamiento que a veces se nos olvida, ¿no? Conviene recordar que en la actualidad tenemos en España en torno de 40 proyectos en construcción de centrales de bombeos, que si estos llegasen a término, supondría multiplicar por 5 la potencia instalada, que actualmente es poco más de 3.300 megavatios. Luego, yo creo que el almacenamiento hay que pensarlo desde dos vertientes, desde la parte esta de almacenamiento igual a pilas, baterías, y desde el punto de vista de las embalses de agua como una gran megabatería. Abelardo, me encanta que cuentes que hay 40 proyectos de este almacenamiento de verdad verde, porque si hay algo que no es verde es la construcción de baterías. Desde luego las excavadoras que extraen el litio no funcionan con electricidad. Todas las tierras y los acuíferos contaminados para generar estas baterías no funcionan tampoco con electricidad. Y desde luego la repatriación de esas materias al medio ambiente tampoco a día de hoy es una tecnología que esté especialmente desarrollada y que nos dé la seguridad de trabajar de manera limpia. 40 proyectos, absolutamente alucinante, de esas centrales de hidrobombeo.
Y la pregunta es evidente, si España, con esta orografía que tenemos, que permite hacer caer el agua, rebotar, generar electricidad y tener esas megapilas, como tú dices, totalmente verdes, porque es mover agua y nada más, y esto no genera ningún residuo, por el contrario, es totalmente verde, ¿podríamos exportar? ¿Sería esto una fuente de ingresos para España en concreto o no? Desde luego que sí, o sea, desde el primer momento en que vamos a tener un excedente de generación de potencia instalada, que ya lo tenemos en este momento, que por eso se están produciendo esos vertidos, o mal llamados vertidos desde mi punto de vista, de energía renovable, porque hay momentos donde no se puede conectar a la red, no hay demanda. También es verdad que tenemos unas limitaciones para lo que comentas, para esta exportación de energía, pues tenemos unas limitaciones de que nuestras interconexiones con Francia pues son limitadas, y con Portugal tenemos las que tenemos y con Marruecos también son bastante limitadas. Yo creo que incluso más importante o pensar que estas megabaterías hidroeléctricas nos servirían para este aumento de ingresos una vez que se pueda exportar la electricidad. Yo lo veo más interesante como un sistema de garantías de suministro en esos otros momentos en que esas otras renovables, como comentaba antes, pues no tienen disponibilidad. Y efectivamente, una vez que el agua lo tienes almacenado, pues no cabe duda de que lo puedes utilizar en cualquier momento del día y no vas a depender de nadie. También quisiera aprovechar y comentar que cuando hablamos de estas potencias instaladas, y te sorprendía esos 40 proyectos que hay ahora en marcha, que estaría fenomenal que llegaran a término. El año pasado, toda la hidráulica de bombeo utilizó su potencia, si la agrupáramos en días, en 65. Pues para tener una referencia, es que toda la fotovoltaica que tenemos desplegada en España, que es como 8 veces la potencia que tiene la hidráulica de bombeo, pues solo se utilizó también 62 días, del mismo orden. Luego eso quiere decir que no porque tengamos mucha más potencia instalada vamos a tener una mayor disponibilidad de ese recurso a la hora de generar. Importantísimo esa apreciación y además que hay que invertir, además, si es que queremos luego utilizar esta commodity, este bien para luego exportar, hay que invertir en esas infraestructuras porque lógicamente uno no puede coger la energía en un camión o en un maletín y llevársela, tiene que ir canalizada y por supuesto a día de hoy no estamos preparados. Importantísimo tener todo eso en cuenta. Cuéntame un poco cómo prevés el mix energético en los próximos, vamos a decir, 2 años, no vamos a irnos mucho más lejos. Pues yo creo que no va a cambiar significativamente respecto a lo que tenemos hoy en día. Hay que considerar que tenemos una potencia instalada renovable que nos lleva a ser la 5ª potencia mundial, que dicho así suena muy bien, pero la realidad es que en el otro lado de las redes no hay una demanda que dé salida a toda esa posible generación que tenemos. La energía eólica el año pasado fue precisamente la tecnología que más ha aportado al sistema energético español. Después estaban las nucleares, o sea que no hay que olvidar que la nuclear también es una tecnología que esperemos también el gobierno recapacite y la mantenga porque da una estabilidad y una garantía de suministro necesaria, porque no podemos poner todos los huevos en este caso en la fotovoltaica, porque las horas de sol que tenemos son las que tenemos. A eso hemos visto que funciona en torno a los 65, 68 días al año, cuando la nuclear, y por seguir también con el tema de los días, funciona 300 días, o sea, la potencia nuclear durante 300 días la tenemos disponibles. Pero volviendo a tu pregunta, el mix no creo que cambie. Sí que hay una previsión de que hay mucha serie de proyectos, sobre todo fotovoltaicos, que están en vías de llegar a fin y poder ponerse en explotación, pero nos vamos o se van a encontrar estos promotores con el muro de la demanda, una demanda que llevamos años en España que no crece al mismo ritmo que está creciendo este despliegue renovable, que esa electrificación de muchos procesos tampoco está llegando, porque cualquier electrificación tiene un coste y las industrias, empresas, promotores se lo piensan más de una vez antes de dar
ese cambio y sobre todo porque también tenemos una serie de demandas de centros que están exigiendo demandas, como son todos estos CPDs, data centers en diferentes ubicaciones de España, que requieren de una conexión a la red que no tienen a día de hoy y que serían una de las primeras salidas para poder dar cobertura con toda esta electricidad renovable que tenemos en potencial, ¿no? Yo creo que, en cualquier caso, la necesidad de una generación base a través de la nuclear, de los ciclos combinados, de toda la hidráulica, es necesario, porque hay que cubrir todas las horas que no vayamos a tener renovables. Y no podemos olvidar de que el suministro hay que seguir garantizándolo, porque de no ser así no podremos llegar a casa, darle al interruptor y como si fuera normal, se encendiese la luz. O sea que yo creo que tenemos que seguir avanzando en toda esta parte de la descarbonización de la generación, que en España se han dado pasos enormes, pero yo creo que ahora todo lo que se refiere a la generación renovable, yo creo que hay que dar una pensada mientras no haya una demanda detrás que sea capaz de asonar. Pues Abelardo, muchísimas gracias, Abelardo Reynoso, consultor energético, por traernos hoy tan buenas noticias y una visión tan clarita de cómo tenemos el mix energético y la situación energética actualmente, no solamente en España, sino también en Europa. Gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas tardes, gracias a vosotros. Gracias. Pues nosotros seguimos. ¿Y cómo seguimos? Pues viendo nuestro reloj, a ver cuánto tiempo nos falta para el cierre de Wall Street. Adelante, compañeros, pinchad ahí. 43 minutos, 19 segundos. Estamos acercándonos al cierre de Wall Street y vamos a hacerlo mirando los mercados, como no puede ser de otra manera. Vamos a pinchar ahí directamente cómo está el Dow Jones en este momento y cómo se está comportando. Fijaos, tenemos esta caída, la comentábamos al principio del programa con este apoyo anterior. Ayer no hubo Wall Street, se quedó totalmente quieto y vemos el impulso de hoy que está nada más y nada menos que en un 0,95% de crecimiento, casi un 1%. ¿Qué pasará con esos otros dos hermanitos, esos otros dos índices americanos que durante toda la semana han estado muy pujantes y el Dow Jones cayendo? Pues para el que no lo haya visto, vamos a pinchar directamente en este S&P 500 y el resultado es al revés, porque últimamente ya sabemos que esta semana se están moviendo al revés con una caída del 0,41%, ya veis que ha llegado a caer bastante más y que además abrió alcista, pero en este momento se está comportando de esta manera, está recogiendo esos beneficios tan terribles que ha tenido durante toda la semana. Fijaos en el comportamiento desde el 12 directamente, fijaos estos dos dojis, importante, cuando hay un doble doji, los dos en positivos, es un ejercicio de continuación. El primero habla de duda y el segundo confirma esa toma de posesión por parte de los que están cerrando operaciones, por parte de oferta y demanda, y por tanto es una figura de continuación que, como veis, efectivamente se comporta como tal, hace la continuación, pega este subidón y hoy recoge beneficios. Vamos a ver cómo está el Nasdaq. La tecnología ya sabéis que se ha movido de una manera absolutamente salvaje y aquí nos encontramos una corrección del 1,14, bastante más profunda. También fijaos el punto de apertura. En este punto concreto, ¿veis? Esa subida, ese piquito que veis ahí concretamente, nos indica que ha subido más durante la sesión y que en este momento se encuentra recogiendo velas, como os digo, con ese 1,15, 1,14, 1,15 en este momento en plena actualidad. Nosotros nos vamos a publicidad, 2 segunditos quietos aquí porque en nada volvemos con una entrevista súper interesante. Bien, ¿cómo me garantizarás que mis fondos estarán seguros contigo? Estarán súper seguros. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Ya, lo vi.
Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Pues estamos de vuelta y es que, como veis, hoy vamos un poco para todas partes, estamos en todos lados, hemos hecho un viaje por el mundo entero mundial y ahora tenemos que ir a la parte de estas entrevistas que estamos haciendo de esos jóvenes talentos donde vemos cómo de verdad la pujanza, las ganas de salir adelante y sobre todo el talento permite a muchos emprendedores llegar a buen puerto. En este caso vamos a hablar con Jorge Berenguer, director de marketing en Fluence Leaders. Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Y no habéis viajado tanto porque en realidad casualmente tengo en Econor, estamos en un hotel, que va a ser curioso, pero bueno, es casualidad de la... Bueno, esperemos que no se te corte como a Eneco porque te veo ya que empieza a fallar un poco la conexión. Vemos que el hotel es precioso, está fenomenal, pero el internet ya no es tan bueno. Para aquel que no conozca a Jorge Berenguer, él es director de marketing de Fluence Leaders y es un reconocido experto en marketing digital con más de 795.000 seguidores en Instagram, que se dice pronto. Fundador de varias empresas de éxito y desde luego, pues como veis, empresario muy jovencito. Jorge, cuéntanos un poco qué te inspiró a iniciar tu carrera en el marketing digital y en el emprendimiento. Sí, yo creo que todos nacemos siendo emprendedores. Sinceramente, cuando somos pequeños construimos cosas, nos subimos a los árboles, creamos personajes, creamos nuestros propios juegos, hacemos networking y conectamos con otros niños y también creamos cosas nuevas con ellos. Pero yo creo que en el camino de la vida, la sociedad, nuestros padres, nuestros profesores, nuestro círculo cercano, nos va guiando por lo que dice la sociedad que es lo correcto, en este caso estudiar, tener un trabajo estable, casarse, tener hijos, comprarse una casa y morir. Y yo sinceramente lo que me ha atraído del mundo del emprendimiento y el por qué sigo construyendo y creando es porque creo que sigo siendo un niño, no he perdido esa chispa de niñez, de creatividad y me ha llevado pues a crear distintos proyectos como has mencionado, algunos dedicados al marketing digital, otros de gran consumo y bueno, y los que quedan, por supuesto. ¿Dónde estás, Jorge? Porque justamente si coincides con Eneco, ¿tendréis algún proyecto por ahí interesante? Cuéntame. Sí, estamos en Calahorra, que está en La Rioja. Estamos en un evento de empresarios, de emprendedores, que la verdad que han hecho algo muy chulo porque han juntado dos mundos, que es un festival de música en donde va a estar Luis Fonsi, Juanes, Melendi, etc. Y por otro lado tienen durante la mañana y la tarde jornadas de emprendedores donde va a estar Eneco, voy a estar yo, va a estar el empresario José Elías, bueno, y Emilio Frojan y otras figuras relevantes en el ecosistema emprendedor y bueno, estamos aprovechando para hacer networking, ya pillaré a Eneco y le haré otra entrevista también. Fenomenal. Pues oye, interesantísimo el plan, con conciertos, pasarlo bien, networking, todo ese tejido empresarial pujante que está bullendo en España y desde luego a nivel internacional también. Cuéntame un poco cómo es esa experiencia sobre Flint Experience y cómo está transformando las colaboraciones entre influencers y distintas marcas. Dime qué es esto. Sí, efectivamente, mis negocios, uno de ellos es Flight, que es un marketplace influencers. Básicamente conectamos influencers, creadores de contenido, con experiencias, marcas que pueden ser restaurantes, discotecas, hoteles, tenemos parques de atracciones, en donde ellos disfrutan de la experiencia
a cambio de contenido en redes sociales. En este caso, nuestro modelo de negocio es que nosotros intermediamos y le cobramos un fee a modo suscripción mensual a las marcas, las experiencias, ¿no? Y la verdad que, bueno, encontramos un nicho en donde los influencers querían vivir experiencias únicas, y el valor publicitario que los influencers, con la visibilidad que tienen, pues también tiene un valor monetario, y a los restaurantes en gran grosor y a las experiencias les compensa. Así que juntamos ambos mundos y creamos lo que ya es una app que contamos con más de 2.000 creadores de contenidos y estamos en toda España. Pues muy interesante. Hay una de las cosas que he leído sobre todo ese entramado de empresas y de negocios a los que te dedicas que me llama mucho la atención, y es que tienes una empresa que se llama The Start y nos cuentas que es un fruto, es un futuro co-living de emprendedor. Cuéntame esto, es súper raro. Ya tenemos 2 localizaciones y lanzamos en septiembre. La verdad que es uno de los proyectos más bonitos en los que he estado involucrado. Está de la mano del grupo Co-Living, que son unos operadores que tienen unas residencias para estudiantes que se llaman Mi Casa In. De por sí, el proyecto está liderado por uno de los fundadores de la cadena Marco Aldani, que la conoceréis, y básicamente hemos pillado 2 localizaciones. Uno es un edificio, un recinto emblemático con 50 plazas. En esta localización tenemos habitaciones, tenemos coworking, tenemos piscina, tenemos sala de reuniones, vamos a avivarlo con eventos, experiencias, etc. Otra localización que tenemos es una mansión, literalmente lo mismo, con piscina, amenities, gimnasio, experiencias, y la idea es juntar a mentes brillantes, mentes emprendedoras, a que vivan juntos en un mismo sitio, a que congenien, a que creen ideas, a que desarrollen sus proyectos, sus iniciativas, y confiamos. Bueno, en Estados Unidos han visto muchos casos de éxitos y creemos que si juntamos a grandes mentes en un mismo sitio en donde pueden convivir, si lo animamos con eventos, con networking, con experiencias, pues van a salir ideas brillantes, y yo creo que es necesario hoy en día más que nunca, que está un poco la imagen del empresario en España criminalizada, pues lanzar mensajes de positivismo, de unión, y que los emprendedores y empresarios hagan piña por seguir labrando un gran futuro. Muy interesante, desde luego un proyecto alucinante que desde luego es poco común, y me gustaría un poco preguntarte por el siguiente, ¿no? ¿Qué experiencias significativas has tenido cofundando Thai Boxing y cómo crees que impacta en la comunidad empresarial? Sí, efectivamente. Yo siempre, o sea, si ves mis puntos nexos, siempre me ha gustado mucho el estar anclado a experiencias y proyectos que están muy ligados al ecosistema emprendedor. Por lo mismo que he dicho antes, yo analicé históricamente, y creo que en España está sucediendo algo que es mágico en el recorrido empresarial, que es un escenio, ¿vale? Un escenio es una escena cultural en donde se juntan. Escenio viene de la palabra de escena cultural y de genios. Esto lo vimos en Florencia con los artistas, en donde encontramos a Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo, en el mismo sitio, en la misma localización, creando artes. Esto lo vimos en Silicon Valley con Steve Jobs, con Bill Gates, con los de Oracle, donde emprendieron grandes proyectos, empresas de las más valoradas de la historia de la humanidad, que se fundaron en el mismo sitio, en este caso en Silicon Valley, en Bay Area, en California, Estados Unidos, en los mismos años. Lo vemos en la música también, en UK, como los Beatles, los Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, todos nacieron del mismo sitio, de los mismos años. Lo vimos con la ciencia en Nueva York, con Thomas Edison y Tesla, en donde se peleaban por las redes eléctricas en el mismo sitio, en los mismos años. Y creo que España, por fin, y a pesar de mucha lucha, se encuentran donde hay muchas figuras líderes, referentes, que están empujando este ecosistema. Hemos mencionado antes la figura de José Lía, un empresario de los de verdad, de mercados tradicionales, no del mundo tecnológico Z o millennial como yo, que está dando la cara y está teniendo toda la visibilidad. Hemos visto, bueno, grandes empresarios que han pasado obviamente por Negocios TV, que cada vez están creando más contenidos, están haciendo entrevistas, y realmente lo que están es liderando un cambio. ¿Por qué? Porque siempre, y ya por finalizar, tú te das cuenta que la generación Z, la generación venidera de emprendedores, siempre nos hemos inspirado y hemos visto a los mismos de siempre. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, son figuras que son americanas, son anglosajonas, porque en España las figuras empresariales nunca han dado la cara. Es decir, Amancio Ortega no tiene ni una entrevista publicada. Todo lo que sabemos de Amancio Ortega, que es el hombre más rico, el más influyente del mundo empresarial en España,
no tiene ninguna entrevista publicada. Todo lo que sabemos de él es por su gente cercana, por su familia, por sus empleados. Y por fin está juntándose y formándose lo que llamaba antes ese sextenio, en donde están saliendo líderes de opinión referentes en el mundo empresarial, y yo creo que vamos a inspirar a las futuras generaciones que vienen detrás, y por eso estoy muy ligado tanto a residencias de emprendedores, veladas en este caso deportivas con emprendedores, porque me gusta estar en las trincheras, me gusta estar en el campo de juego, en el campo de batalla, conociendo a esas futuras mentes brillantes del ecosistema empresarial y obviamente compartiendo también con grandes referentes como puede ser un Eneconor, ¿no? Que habéis tenido antes. ¿Podríamos decir que España se está convirtiendo en un hub de innovación empresarial, puesto que estamos viendo que hay muchísimo movimiento, no solamente de gente joven, sino, como bien dices, de empresarios tradicionales que se suman a este movimiento presencial de darse a conocer, de hablar en público, de generar opinión y de liderar un poco esa corriente de la que hablas? Totalmente. En España es un hub de talento empresarial. La lástima y lo que las instituciones, el gobierno en este caso, se tiene que poner las pilas, porque sí que es verdad que estamos viendo que muchísimo talento, muchísimo emprendedor con aptitudes, con proyectos buenos, se están yendo a localizaciones como Dubái, que hemos escuchado mucho, Andorra, Singapur, se están yendo del país por una presión fiscal que es evidente. Algunos otros empresarios que ya tienen toda una estructura montada, pues sí que es verdad que incluso a nivel fiscal están obligados prácticamente a quedarse aquí, pero la nueva tanda de emprendedores la globalización y las redes sociales tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Una de las cosas buenas o malas es que tenemos acceso a información, tenemos acceso a todo ese conocimiento fiscal que a lo mejor antes no teníamos, y apenas los emprendedores se espabilan un poco y miran un poco fuera, pues se van. Entonces hay que hacer una labor de retención de talento. Yo creo que sí que hay un hub, porque es una locura la cantidad de eventos, iniciativas, aceleradoras de financiación, Juan Roig con Lanzadera, de dinámicas que hay mucho movimiento en el ecosistema emprendedor en España, mucha financiación incluso externa. Vemos Madrid con un pool de dinero de Latinoamérica que está llegando y que está invirtiendo no solo en inmobiliaria, sino también en startups. Los fondos de financiación de VCs de capital riesgo cada vez son más gordos que en España, que es un indicativo positivo, aunque no hay tanta inversión, pero se van ensanchando. El tema es que hay una presión fiscal que muchas veces, cuando se escala y llega a cierto punto, pues ya el talento se escapa. Entonces hay que saber retenerlo, pero desde luego sigo pensando en positivo. Estamos en Calafora, que yo sinceramente desconocía que este sitio espectacular existía, y hemos estado hoy de ponencias en un teatro en donde habían 700 personas, escuchando a mentes emprendedoras, gente que venía de todas partes, incluso de fuera de España. Entonces, no sé, hay movimiento, eso seguro. Pues desde luego mucho movimiento en un sitio recóndito para quien no conozca profundamente España, y vemos esas 700 personas de las que hablabas. Una última pregunta, porque nos quedamos casi sin tiempo. Me tengo que ir al consultorio para ayudar a todos esos emprendedores y a todos esos inversores a tener claro dónde pueden poner su foco, pero antes de eso, Jorge, me gustaría preguntarte qué soluciones se proponen, porque está muy bien decir que la presión fiscal en España es horrorosa, que está muy mal, lo pasamos fatal los emprendedores, nos cuesta muchísimo a los empresarios salir adelante, la presión fiscal es brutal, pero no escucho por parte de la comunidad joven de emprendedores ninguna propuesta. ¿Hay algún movimiento que se esté implementando por parte de los nuevos empresarios, o lo que nos queda es ser nómadas digitales y, como bien dices, buscar sitios donde la presión fiscal sea inferior? Efectivamente, yo siempre he estado en contra, como bien dices, de los activistas digitales, porque criticar, decir y no encontrar soluciones no vamos a llegar a nada. Lógicamente, la situación y el por qué no se toman acciones es porque al final los emprendedores, estadísticamente hablando, somos minoría. Más allá de que seamos minoría, estamos enfocados en el negocio, en hacer dinero, en hacer crecer el proyecto, en nuestros empleados, en inversores, en los stakeholders, y al final sumar una presión de estrés adicional e intentarse cambiar las cosas es complejo. Entonces, los únicos que toman decisiones, lógicamente, es estando desde una posición de poder o gubernamental.
Sí que hay una iniciativa que está haciendo una labor espectacular, que hago un shout out a Liderem, es una iniciativa, es un lobby de jóvenes emprendedores, nacido en Barcelona, liderado por Tomás Güell, en donde, bueno, literalmente es un punto medio de intermediación con empresarios y con políticos, son apolíticos ellos, se reúnen con políticos del PSOE, del PP, de Ciudadanos, da igual de dónde, de qué región, y por otro lado también se reúnen con altos ejecutivos, CEOs y empresarios del país, y ellos su propuesta es menos burocracia y más facilidad para el emprendedor. Entonces creo que esas presiones sí que vienen bien. Creo que lo que podemos hacer es, como bien hemos mencionado, que más empresarios cada vez den más visibilidad. Como hemos hablado, caso José Elías, pero bueno, que cada vez más empresarios de renombre que lideren estas grandes corporaciones salgan a inspirar a las nuevas generaciones a través de las redes sociales. Es increíble como en Estados Unidos Elon Musk literalmente le ven como un Iron Man, es un superhéroe, y aquí la figura del empresario es un hombre engominado saliendo de la fábrica en Mercedes y es un villano. Entonces, y eso es porque a nivel cultural nos han ido educando con esos mensajes, ¿no? Entonces yo creo que es importante sencillamente dar visibilidad, y que los grandes empresarios, no soy nadie para decirlo, lógicamente, pero prácticamente deben de tener un deber moral de inspirar a las futuras generaciones venideras a través de mensajes, consejos y dando la cara, ¿no? Entonces creo que tengamos cada vez más referentes y más líderes en posición de poder, es decir, altos CEOs, altos empresarios, teniendo entrevistas, teniendo podcasts, saliendo a la luz, dando mensajes, a lo mejor criticando y buscando soluciones, es importante. Y por otro lado, pues desde una posición interna, como pueden ser lobbies como Lideremos y hay algunos otros más, pues que también metan presión desde el apartado político. Eso son, al final, con la presión es la única ingeniería. Aunque también te digo, algún emprendedor y algún empresario con mente loca y creativa seguro que se le ocurren mejores soluciones. Así que también a ponerse a hacer brainstorming todos. Fenomenal, con esa idea me quedo a ponernos a hacer todos brainstorming en una sociedad donde un altísimo porcentaje de las empresas son pymes y son formadas por todos esos emprendedores que tienen ganas de salir adelante, que se levantan todos los días y que desafortunadamente pues muchos fracasan porque el tejido de emprendimiento en España es muy complejo, como bien decía Jorge, por esa presión fiscal. Ahora, eso sí, el que triunfa en España triunfa en todas partes. Eso seguro. Y nada, por finalizar con una frase, al final un emprendedor, por definición, es una persona que encuentra soluciones a problemas. Entonces, yo siempre digo que si todos fuésemos emprendedores, encontraríamos soluciones para todos los problemas que vivimos. Así que también el último mensaje y la solución definitiva es que nos lancemos a emprender. Pues fenomenal, pues con esa última frase me quedo, Jorge, lancémonos a emprender. Jorge Branguer, director y de marketing en Fluence Leaders, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, y muchas gracias por la labor espectacular y por dar tanta voz a tanto talento. Muchísimas gracias. Pues nosotros seguimos, y es que no podemos parar porque vamos a ese